Abandonada por mi padre, volví después de 8 años. Él solo susurró, a salvo. Mi hermana dijo, él no te quiere aquí. En la reunión familiar tras su muerte, ella reclamó el poder hasta que el abogado puso un vídeo. El mensaje llegó a las 2:17 de la madrugada. Sin nombre, sin saludo. Solo, se está apagando rápido. Si todavía te importa, ven ahora. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas, preguntándome si sería otro de los juegos de Lidia, otra forma de recordarme lo lejos que había caído de la órbita familiar. Pero algo en la forma de decirlo, no sonaba como ella. Se sentía como una grieta en la armadura, una voz real que se colaba. Al mediodía del día siguiente, estaba de pie frente al centro médico St. Ayarik, con mi infancia empaquetada en una maleta de mano y una única fotografía metida entre un cuaderno y mi identificación. El cielo tenía ese frío gris y plano del Medio Oeste, lo justo para recordarte que no eres bienvenido. Dentro, el aire estaba demasiado limpio, blanqueado, silencioso, mecánico. Di mi nombre en el mostrador de recepción. La enfermera echó un vistazo a su pantalla, parpadeó y luego se desplazó por ella. Lo siento, dijo. No está en la lista de visitantes aprobados. Por un segundo, pensé que quizá tenía el expediente equivocado. Lo deletreé de nuevo, nombre y apellido. Sus ojos no cambiaron. Pero soy su hija. Me dedicó esa sonrisa cuidadosa de hospital. Voy a necesitar que espere aquí. Fue entonces cuando la vi, Lidia, bajando por el pasillo con un impecable abrigo negro, como si hubiera salido de una sala de juntas para entrar en un funeral. Sin emoción, solo cálculo. No se inmutó al verme, solo suspiró, como si yo fuera un desastre que ya había limpiado una vez. Les dije que no te dejaran entrar, dijo secamente. Él no quiere verte. Y así, sin más, lo supe. No solo me estaban borrando, ya lo habían hecho. No luché contra ella. Lidia era el tipo de persona que ganaba manteniendo la calma mientras todos los demás perdían el equilibrio. Hablaba con el peso de alguien que siempre tenía la última palabra, el último inicio de sesión, la lista actualizada. Así que me senté en silencio en una silla de plástico frente a una máquina expendedora. Mantuve los ojos en el vaso de café que tenía en la mano, pero no saboreaba nada. Me dije a mí misma que no estaba allí para discutir. Solo quería verlo, saber si quedaba algo del hombre que una vez me dio un soldador a los 12 años y dijo, las mujeres de verdad no esperan a ser rescatadas, cablean su propia huida. Pero ahora él estaba en algún lugar más allá de esas puertas dobles, desvaneciéndose entre máquinas y silencio. Me quedé durante horas, lo suficiente como para que las enfermeras rotaran, para que la recepcionista fuera reemplazada por alguien más joven, más distraída. Alrededor de las 10, las luces del pasillo se atenuaron ligeramente para el modo nocturno. El guardia junto a la bahía de la UCI se alejó para ayudar en el traslado de un paciente. No corrí. Simplemente caminé por el pasillo como si perteneciera a ese lugar, porque parte de mí todavía lo hacía. La puerta de la habitación 417 no estaba completamente cerrada. El monitor emitía pitidos constantes, lentos. Mi padre estaba casi irreconocible en la cama, más pequeño, sus manos, antes imponentes, ligeramente encorvadas hacia adentro, su rostro pálido e inmóvil. Pero sus ojos se abrieron cuando me acerqué. Solo una rendija, lo justo. Su mirada se dirigió a mi rostro. No vacía, no confusa. Parpadeó, como alguien que despierta de un sueño demasiado largo. Luego, casi imperceptiblemente, su mano se levantó de la sábana. Extendí la mano y la tomé. Y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces susurró, apenas audible, áspero como papel de lija pero claro. A salvo. Me congelé. Esa palabra no había tocado el aire en más de una década. Y entonces, como un trueno, la voz de Lidia irrumpió desde atrás. Tienes que irte. Ahora. El monitor pitó más rápido. Su agarre se hizo más fuerte. Ella también lo vio, y no le gustó. No me moví, no de inmediato. Sus dedos todavía estaban curvados alrededor de los míos, no fuertes, no contundentes, pero firmes de una manera que me hizo dudar, como si soltarlo significara darle a Lidia lo que quería otra vez.
Sus tacones resonaron secamente mientras cruzaba el umbral. No necesité mirarla para sentir el peso de su mirada. Tenía ese tipo de presencia, del tipo que hacía que cada habitación pareciera más pequeña en el momento en que entraba. Pero no era elegancia, era presión. He dicho, repitió, más bajo esta vez pero no menos cortante, que tienes que irte. Solté lentamente su mano. El monitor se calmó ligeramente. Él no volvió a hablar, pero parpadeó una vez, deliberadamente, justo cuando me daba la vuelta. Pareció una disculpa silenciosa, o una advertencia. Quizás ambas cosas. En el pasillo, Lidia caminó a mi lado como un abogado escoltando a un intruso fuera del tribunal. Sin escenas, sin gritos, solo el control convertido en arma en su forma más educada. Llegamos a la sala de espera, y fue entonces cuando se volvió hacia mí, su voz más baja ahora, más personal. No puedes simplemente aparecer y hacer de hija devota después de 8 años de silencio. Te fuiste. Tomaste tu decisión. Tomé la decisión de no vivir la vida de otra persona, dije, manteniendo mi voz firme. Eso no es lo mismo que rendirse. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Esa fue la primera grieta. ¿Crees que estás aquí para arreglar algo?, continuó. Pero no queda nada que puedas arreglar. Él ha seguido adelante. También la empresa. También la familia. Se inclinó lo suficiente como para que nadie más pudiera oír y lo dijo como una amenaza envuelta en seda: si sigues presionando, me aseguraré de que te arrepientas. Como antes. Luego se enderezó, se alisó el abrigo y se marchó, dejándome allí de pie, en el silencio fluorescente, sintiéndome como una sombra de la persona que solía ser. Solo que esta vez, no me iba. Y ella lo sabía. Esa noche no volví al motel. Me quedé en la cafetería hasta que las máquinas expendedoras se apagaron y la luz cambió a ese tono opaco nocturno, ese que hace que todo parezca un sueño de hospital del que no puedes despertar. Lidia ya se había ido para entonces, probablemente de vuelta en cualquier condominio de lujo que hubiera diseñado para aparentar poder. Eran casi las 2 de la madrugada cuando una enfermera me tocó el hombro. No era joven. Su placa decía Marta, y sus ojos, amables, cansados, deliberados, se detuvieron en mí un momento más de lo necesario, como si supiera exactamente quién era yo y cuánto tiempo llevaba esperando ser vista. Ven conmigo, dijo en voz baja. Tengo algo para ti. La seguí por un pasillo que no había notado antes, más allá de las habitaciones de los pacientes, más allá de la sala de descanso donde alguien había dejado un crucigrama a medio terminar sobre una bandeja. Nos detuvimos en un pequeño nicho administrativo. Metió la mano en un cajón cerrado con llave y me entregó un cuaderno de cuero gastado, del tipo que mi padre solía llevar antes de que los archivos digitales se convirtieran en el evangelio familiar. Guardaba esto junto a su cama, dijo. Me hizo prometer que no se lo daría a nadie más. Ni siquiera a ella. Lo abrí lentamente. Las primeras páginas eran líneas desordenadas, notas a medio escribir sobre la empresa, recordatorios para pagar a alguien llamado Terence, bocetos de planos antiguos. Pero hacia la mitad, la caligrafía cambió. Se volvió más lenta, temblorosa, más personal. Y allí estaba, una sola frase rodeada con tinta roja que traspasaba débilmente la página de abajo: si ella vuelve alguna vez, protégela. Ella es la que está a salvo. Se me cerró la garganta. Marta me observó leerlo y luego añadió, casi en un susurro. Ella nos dijo que bloqueáramos tu nombre de la lista de contactos. Lo marcó como no esencial. Volví a mirar el cuaderno, mis manos de repente inestables. Así que Lidia no solo había tomado mi lugar, intentó asegurarse de que yo nunca hubiera existido. Esa noche no dormí, no realmente. Miré fijamente el techo de la habitación de un motel barato que olía débilmente a aire viciado y limpiador de limón, con el cuaderno todavía abierto a mi lado, en esa línea en rojo. La leí una y otra vez, como si la repetición pudiera desbloquear algo más profundo. Si ella vuelve alguna vez, protégela. Ella es la que está a salvo. Esa palabra otra vez. A salvo. Pronunciada con su último ápice de fuerza y garabateada aquí, rodeada como una advertencia, o un testamento. Por la mañana, mis manos habían dejado de temblar. Empaqué el cuaderno con cuidado e hice 2 escaneos digitales, uno guardado en una unidad en la nube y otro en un USB encriptado.
Si Lidia me había borrado una vez, no iba a darle la oportunidad de hacerlo de nuevo. Entré en la oficina de registros públicos justo después de que abrieran. El empleado no hizo muchas preguntas, solo me dirigió a un terminal polvoriento en la esquina. El sistema era lento, la interfaz anticuada, pero los nombres seguían allí. Nuestra empresa familiar, una vez un negocio limpio y basado en el legado, se veía diferente ahora sobre el papel. Lidia no solo había intervenido después de que me fuera, había hecho movimientos, silenciosos. 3 cosas destacaron casi de inmediato. Primero, una secuencia de informes de gastos duplicados, mismo proveedor, mismo número de factura, facturado 2 veces, con 6 semanas de diferencia. Segundo, una transferencia repentina de derechos de representación en la Junta, 4 nombres que antes reportaban a mi padre habían pasado al control de Lidia el año pasado. Y tercero, una firma fechada hacía solo un mes, el nombre de mi padre, fluido, seguro. Pero yo sabía que su mano temblaba desde febrero. No la confronté, todavía no. Imprimí copias y envié respaldos a una carpeta segura. Lo que sea que Lidia estuviera haciendo, no había cubierto sus huellas tan bien como creía. Y algo me decía que esto era solo la superficie. Porque cuando la gente se sale con la suya reescribiendo el pasado, empieza a creer que también puede escribir el futuro. Y esta vez, estaría lista para detenerla. Cuando regresé al hospital, algo había cambiado. Las enfermeras que antes asentían cortésmente ahora mantenían la vista fija en sus portapapeles. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en el pasillo. Marta todavía me dedicaba una sonrisa tranquila, pero incluso ella parecía incómoda, como si alguien hubiera subido la calefacción y le hubiera dicho que no sudara. No necesité preguntar qué estaba pasando. Lidia se movía rápido cuando se sentía amenazada. Y ahora, yo era una amenaza. No tardé en oír el primer susurro. Un voluntario junto al ascensor, hablando por teléfono con alguien. Solo capté una parte, fingiendo que le importa después de todos estos años, probablemente quiere una parte antes de que él se vaya. Luego vino el segundo, una prima que no había visto desde la universidad, llegando con una cazuela y un peinado recién hecho. Abrazó a Lidia y pasó justo a mi lado. Sin contacto visual, sin saludo. ¿Y el tercero? Bueno, el tercero fue lo suficientemente alto como para que fuera para mí. Solo está aquí por el dinero, dijo Lidia a un grupo de amigos de la familia reunidos cerca del salón, su tono envuelto en falsa preocupación. Es triste, de verdad, como el duelo saca a relucir a los oportunistas. Nadie la desafió, ni siquiera los que deberían haber sabido más. Pero alguien sí me deslizó una unidad flash esa noche. Michael, un primo del lado financiero, callado, cuidadoso, leal a nadie. La deslizó por el reposabrazos sin mirarme y murmuró. No vi nada. Pero quizá quieras echarle un vistazo. Dentro del archivo había informes internos, transferencias desiguales, cadenas de aprobación faltantes, nombres que reconocí, números que no cuadraban. Y esa noche, Marta me llevó aparte de nuevo. Revisé sus registros de dosis, susurró. No coinciden con las órdenes del médico. Alguien los cambió. Ese fue el momento en que dejé de preguntarme si Lidia había ido demasiado lejos. Porque ahora no se trataba solo de herencia o legado. No solo me estaba borrando a mí, estaba acelerando su final. No había entrado en la finca en casi una década. La verja de hierro todavía crujía de la misma manera, pero el paisajismo había cambiado, más limpio, más frío, como si alguien hubiera eliminado todo lo que lo convertía en un hogar y lo hubiera reemplazado con algo preparado para fotografías. La puerta principal reconoció el código. Lidia nunca lo cambió, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo invencible que se creía. Dentro, las paredes estaban repintadas en gris ceniza y blanco perla. El olor a abrillantador de muebles flotaba en el aire, pero el silencio era más ruidoso. Habían desaparecido las fotografías de cumpleaños infantiles, el reloj antiguo que una vez dio las campanadas a intervalos irregulares, los proyectos de arte descoloridos sujetos a la nevera como si importaran. Subí las escaleras y entré en mi antigua habitación. Técnicamente seguía siendo mía, aunque había sido despojada de suavidad y reemplazada con una decoración neutra, como una habitación de invitados que nadie esperaba usar. Pero una cosa permanecía. En el estante superior del armario,
Escondida detrás de una pila de ropa de cama de temporada, estaba la vieja videocámara Sony, polvorienta, intacta, etiquetada con la letra de mi padre, Puerto Seguro, 13 años. La cargué en el pasillo, sentada en el suelo como una niña otra vez. Cuando parpadeó y se encendió, pasé rápidamente viejas canciones de cumpleaños, ferias de ciencias, imágenes temblorosas de mí intentando montar en bicicleta con una mano. Entonces la encontré. El ángulo era extraño, probablemente dejada grabando por accidente, pero el audio era claro. La voz de mi padre, baja y sin reservas. Ella es la indicada, dijo. Esta lleva mi legado, lo quiera o no. No hablaba a la cámara, hablaba con alguien fuera de plano. Quizá Lidia, quizá él mismo. Pero no importaba. Lo que importaba era que lo había dicho en voz alta, en aquel entonces, antes del silencio, antes de las mentiras. Y esa cinta había capturado lo único que Lidia nunca podría borrar, la prueba. Falleció a las 4:32 de la madrugada. La enfermera no tuvo que decir nada. Yo ya estaba de pie en el pasillo, viendo cómo el monitor se ralentizaba y luego se detenía. Marta me tocó el brazo suavemente, pero no me moví. Solo miré el brillo silencioso de la habitación detrás del cristal. Algo dentro de mí se asentó. No paz, no duelo, sino algo más pesado. Definitivo. Lidia convocó la reunión familiar 3 horas después. El salón formal de la finca siempre había parecido más una galería que una sala de estar, paredes de cristal, sillas de cuero, un bar que nadie usaba nunca. Todos estaban ya sentados cuando entré. Lidia estaba de pie a la cabeza de la sala, con las manos juntas como una mujer a punto de aceptar un premio que se había escrito para sí misma. Sé que este es un momento difícil, comenzó, su tono envuelto en falsa reverencia, pero como albacea del patrimonio de nuestro padre, revisaré los términos de su testamento. Y una puerta crujió al abrirse al fondo. El señor Kessler, el abogado de nuestro padre de toda la vida, entró. Traje gris, sin sonrisa, un expediente en una mano y algo pequeño en la otra. Ha habido un cambio, dijo con calma. Una directiva suplementaria. Fechada, atestiguada y presentada independientemente. El rostro de Lidia no cambió, pero su postura sí, solo ligeramente. Lo suficiente para que yo lo viera. También hay un vídeo, añadió. Alguien apagó las luces. La pantalla se iluminó, y allí estaba él, mi padre, sentado en su sillón, el mismo cardigan, la misma ventana del salón brillando detrás de él. Si Clare regresa antes de que yo muera, dijo lentamente, con voz firme, sabed esto, ella es mi legítima sucesora. Lidia falsificó documentos a mis espaldas. He corregido lo que he podido. Dejo todo al cuidado de Clare. Siguió el silencio. No del tipo incómodo, sino del que dice que nada volverá a ser igual. Y en ese momento, nadie miraba a Lidia. Todos me miraban a mí. Lidia no habló. Por primera vez desde que llegué, no tenía nada ensayado, nada armado en su tono. Simplemente se quedó allí, congelada en la penumbra de la pantalla del proyector, como el retrato de alguien que acaba de darse cuenta de que las paredes eran de cristal. Algunos parientes se levantaron. Una prima se disculpó en un susurro. Alguien más la siguió. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Y ya nadie me miraba con lástima. Eso había desaparecido. El señor Kessler dio un paso adelante, sosteniendo el mismo sobregrueso con el que había entrado. Lo colocó suavemente sobre la mesa de café entre nosotros, su voz firme pero serena. Esta, dijo, es la directiva derogatoria. Firmada hace 3 meses. Atestiguada por 2 partes externas. Notariada. Él sabía lo que hacía, y se aseguró de que nadie pudiera deshacerlo. No lo alcancé, todavía no. Luego se dirigió a Lidia, profesional, impávido. Nunca se le concedió el estatus legal de albacea. Los documentos anteriores que presentó están bajo revisión por falsificación. Cualquier intento de actuar sobre ellos en adelante se considerará un incumplimiento. Aún así, ella no dijo nada. Y entonces Kessler hizo algo pequeño pero irreversible. Sacó el cuaderno de cuero, el que Marta me había deslizado en las manos, con el círculo rojo aún visible en la página. Lo abrió, señaló la línea y dijo. Su caligrafía,
verificada. Un análisis independiente lo confirma. Fechado de acuerdo con sus evaluaciones médicas. No hay ambigüedad aquí. Finalmente di un paso adelante, recogí el sobre y lo metí en mi bolso. No me regodeé. No sonreí. No lo necesitaba. Porque el silencio ya no era mío para cargarlo. Por primera vez en años, la verdad no era algo que tuviera que defender. Era algo que se sostenía por sí solo. Y Lidia, que una vez reescribió la historia, finalmente había perdido el control del final. 3 días después de la reunión, 2 hombres con trajes sencillos se presentaron en la oficina de la finca. Sin drama, solo credenciales, un portapapeles y una autoridad tranquila. Se presentaron como investigadores del Departamento de Finanzas y Cumplimiento Legal. Sus preguntas no eran vagas, sabían lo que buscaban. El personal de la oficina parecía atónito. Una asistente cometió el error de enviarle un mensaje de texto a Lidia a mitad de la entrevista. Ella apareció 20 minutos después, tacones afilados, rostro más frío de lo habitual. Pero esta vez, sus palabras no surtieron efecto. Los hombres no estaban allí para escuchar, estaban allí para documentar. Al día siguiente, llegó una notificación formal, una orden judicial de congelación. Todas las cuentas de Lidia, personales, corporativas, discrecionales, bloqueadas. Acceso revocado. Auditoría inmediata iniciada. El memorándum era claro: sospecha de falsificación, manipulación financiera e incumplimiento del deber fiduciario. Resultó que los documentos falsificados a nombre de mi padre no eran aislados. Lidia había utilizado tácticas similares en inversiones de alto riesgo, falsificando aprobaciones de la Junta y antedatando firmas electrónicas. Las transacciones que una vez se habían colado por las grietas ahora formaban un rastro documental, uno limpio, que conducía directamente a ella. La compañía emitió una declaración pública en 48 horas, Lidia era destituida de toda autoridad corporativa en espera de la investigación. Su nombre desapareció de la página de liderazgo como si nunca hubiera estado allí. Solo un espacio en blanco donde antes residía el control. No asistí a la reunión de emergencia de la Junta. No lo necesitaba. Porque esta parte no me correspondía lucharla a mí. Esta era la parte donde la verdad hablaba por sí misma. Y durante todos los años que pasé siendo borrada, descartada, reescrita, ahora era la versión de la realidad de Lidia la que se desmoronaba. No solo había perdido la finca, había perdido la ilusión de que nadie podía tocarla. Y esta vez, no se iba a ir de rositas. No di una fiesta. No hubo celebración, ni titular triunfante ni brindis por la victoria. En lugar de eso, volví al ala del hospital donde todo comenzó, no como una visitante desesperada por aprobación, sino como alguien que cargaba el peso de algo real. Me reuní con el director del hospicio y discretamente organicé asignar una parte del patrimonio al cuidado de pacientes a largo plazo, apoyo al personal, financiación de terapias, camas nuevas. Sin comunicado de prensa, solo una firma. Solo un nombre devuelto a donde una vez perteneció. Al salir, un conserje pasó a mi lado en el pasillo. Pelo canoso, ojos amables. Me resultaba familiar, aunque no pude ubicarlo hasta que se detuvo junto a la máquina expendedora y dijo, sin que se lo pidieran: «Nunca dejó de hablar de usted, ¿sabe?». Solo que en voz baja. Y luego asintió, como si eso lo explicara todo. Y en cierto modo, así era. Era una mañana clara cuando visité el cementerio. Sin viento, solo el suave susurro de las hojas sobre mi cabeza y el bajo zumbido del tráfico en la distancia. La lápida era sencilla, su nombre, sus años. Nada florido, tal como él lo hubiera querido. Me senté a su lado un rato, sin decir nada. Luego metí la mano en mi bolso y saqué 2 cosas, el cuaderno y la vieja videocámara etiquetada como puerto seguro. Los coloqué suavemente en la base de la lápida, protegidos contra la intemperie, sellados, destinados no a durar para siempre, sino lo suficiente. Luego coloqué un pequeño tocadiscos a mi lado y dejé que la estática crepitara por un momento antes de que la voz de Ella Fitzgerald llenara el aire. Summertime. Su favorita. No lloré. No hablé. Pero mientras la canción flotaba hacia arriba, dejé que la voz en off ocupara su lugar. Porque algunos finales están destinados a ser pronunciados solo una vez. Dijeron que lo abandoné.
Pero él siempre lo supo. Yo no fui la que se marchó. Yo era la que estaba a salvo. Y esta vez, no quedaba nadie para reescribir esa verdad.